reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Buenos días o buenas tardes, hermanos. Qué lindo que como iglesia nos podamos volver a juntar un domingo más para alabar al Señor.
Y acabamos de cantar que Él es nuestro dulce refugio en las tormentas. Y aún en los momentos difíciles podemos confiar que el Señor siempre está ahí ayudándonos, sosteniéndonos, dándonos fortaleza. El salmista decía en Salmos 46:1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes. Dios nos ayudará. Termina. Qué hermoso es saber eso, que nuestro Señor está en todo momento. Él no ha perdido el control. Él tiene el control de todas las situaciones en nuestra vida. Guárdame en ti, Señor. Quiero estar rodeado de tu amor, aunque sobre mí se eleve el mar, yo remontaré la tempestad. Padre, tú eres fiel, confiado estoy, descanso en ti, sé que eres Dios. Descansaré en ti, Señor. Tu poder me da seguridad. Sobre todo tienes el control. Aun el mar se calla ante tu voz. Padre, tú eres fiel, confiado estoy, descanso en ti, sé que eres Dios. Aunque sobre mí se eleve el mar, yo remontaré la tempestad. Padre, tú eres fiel, confiado estoy, descanso en ti, sé que eres Dios. Descanso en ti, sé que eres Dios. Descanso en ti, sé que eres Dios. Señor, descansamos en vos, porque sos un Dios eterno, fuerte, poderoso. Nada, nada, nada se ha ido de tu control, Señor. Por eso queremos descansar en tu presencia y entrar en tu palabra de esta manera, confiando en vos, Señor. En Jesús te agradecemos este tiempo hermoso de alabanza. Amén. El Dios tierno que cuida de nosotros. Es como título este pequeño sermón. Pensando en los tiempos difíciles que estamos viviendo, que nos tienen alejados de nuestros afectos, de nuestro trabajo, de nuestro lugar donde nos congregamos, veo que algunas problemáticas se repiten en la mayoría de nosotros. Una de ellas es la soledad, otra de ellas
es la depresión, también otra de ellas es la ansiedad y también la confusión. Mirando en la Biblia encuentro que algunos personajes pasaron por circunstancias muy similares. Muchas veces hasta fieles siervos de Dios se desanimaron profundamente. Así podemos mencionar a David en 1 Samuel 27:2, a Job en 3:11, a Moisés en número 11:14, a Jeremías, Lamentaciones 1:20, a Jonás 4:8 y a Elías. Quisiera invitarlos en este día a meditar en la experiencia vivida por el profeta Elías, en los días en que Jehová le había dado grandes victorias y su ministerio profético fue en una forma contundente. Hoy veremos lo que sucedió después de estas grandes victorias que Dios le dio. Las primeras victorias las encontramos en 1 Reyes 17:1. Anuncia una larga sequía. En 1 Reyes 17, del 7 al 16, multiplica la harina y el aceite de la viuda. En 1 Reyes 17, del 17 al 24, resucita al hijo de la viuda. Y en 1 Reyes 18, del 1 al 40, hace descender fuego sobre el cielo para consumir aquel holocausto que había preparado para Dios. Y en 1 Reyes 18, 41, 45, envía lluvia, hace llover sobre la faz de la tierra. En el transcurso de nuestras vidas, el Señor nos ha dado momentos de bonanzas y victorias, pero pronto vienen temporales a nuestra vida, vienen pruebas, y en vez de levantar nuestros ojos al cielo, bajamos nuestra mirada y observamos lo que está pasando alrededor nuestro. Vemos las amenazas que nos rodean. Vemos aquellas tormentas que están alrededor nuestro. Y esto me hace recordar a Pedro, cuando estaba caminando sobre el mar y mientras que miraba a Cristo, iba caminando sobre el mar. Pero cuando él saca la mirada de Cristo y pone la mirada en aquellas tormentas, comienza a hundirse. De pronto pensamos que el Señor está ajeno a esta situación que estamos viviendo, las tempestades que estamos atravesando. Y a veces olvidamos aquellas victorias y bendiciones que Dios nos da. Olvidamos que el Señor prometió que estaría a nuestro lado todos los días de nuestra vida. El Señor no está dormido, hermanos. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Jehová es mi guardador desde ahora y para siempre. Elías, que era un canal del poder de Dios mediante la palabra y la acción, que servía en la lucha para combatir con el bien el mal, en un momento de su vida, su fe decayó. Se sintió débil, quitó la mirada de Dios y prestó oído a lo que dijo Jezabel. Es que esta mujer siguió las huellas de su padre y su reino se caracterizó por la idolatría y sus asesinatos. Ella dijo que mataría al profeta. Esto produjo gran temor en Elías, lo que me hace pensar que Elías era un hombre como nosotros, con sus fortalezas y sus debilidades. También tuvieron momentos de debilidades, como dijimos, David, Job, Moisés, Jeremías y Pedro. Pero lo importante es que levantaron nuevamente sus ojos al Señor y allí se encontraron con la mirada y el brazo misericordioso extendido del Señor Jesucristo. Aquí los fieles son exhortados a recordar, a traer a la memoria cómo el Señor trabajó en sus vidas en esos tiempos especiales. Lo mismo quiere hacer hoy el Señor en tu vida y en mi vida. Leamos en 1 Reyes 18, 44, 45 y 46. Y él dijo: ve
y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Jezreel significa Dios siembra. Jezreel es una residencia de invierno de Acab, a unos 40 kilómetros aproximadamente del monte Carmelo. Realmente Elías recibió un poder sobrenatural para correr delante de Acab esa distancia. Se calcula que Elías corrió en 4 segundos 100 metros, cuando el mejor corredor en este momento corre 9,5 décimas de segundo 100 metros. Dios le dio un poder sobrenatural para que él fuera delante del carro de Acab. Ahora decimos que el capítulo 19:1, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Elías lanzó un tremendo desafío para desenmascarar al dios Baal, Dios con minúscula, el supuesto dios del clima, a quien muchas veces se representaba con un rayo en su mano. Allí degollaron 450 profetas de Baal. Cuando escucha Jezabel las nuevas de todo lo que había hecho el profeta Elías, enfureció y reaccionó y dijo. Entonces, versículo 2, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Vemos que Elías dejó a su criado en Beerseba a fin de no cansarlo y tal vez de no exponerlo. Notemos en esta mujer la dureza de su corazón. Su respuesta no fue para decir: el silencio de Baal y el fuego de Jehová prueban que estoy equivocada y que Jehová es Dios. Después de una manifestación tan grandiosa de la gloria de Dios, se esperaría que Jezabel y todo Israel volviesen al culto del verdadero Dios. Pero no fue así. En lugar, ella dobló la apuesta, respondiendo con un voto de matar en 24 horas al hombre que expuso la mentira de la adoración a Baal y que demostró el poder y la gloria de Jehová. La reputación de la reina Jezabel era tal que Elías escapó de ella atemorizado, totalmente atemorizado, aun cuando Dios había desplegado en una forma triunfante su poder sobre el monte Carmelo. Uno de los primeros síntomas de Elías fue la soledad, como primer punto. Y dice Isaías 51:3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Dios viene a ofrecernos su favor, nos extiende su mano para sacarnos de la soledad, de la aflicción, solo que quiere que pongamos nuestra mirada en Él, nuestra confianza en Él, y el Señor nos pondrá, como dice la palabra, gozo, alabanzas y voces de canto. Elías en el desierto. Ante la soledad, dolor, tristeza, el consuelo humano es con frecuencia insuficiente, pero
pero en nuestro Dios encontramos la consolación. En 2 Corintios capítulo 1, 3 y 4 dice, allí Dios está descrito como Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Es de Dios que provienen todas las misericordias y las consolaciones. Dios lo hace con la solicitud y el amor de un pastor, con el amor de un padre, con la ternura de una madre. El Dios consolador se hace visible en Jesús de Nazaret y mediante el Espíritu Santo sigue consolando a la iglesia. Recordemos que el Espíritu Santo es el consolador. En todas sus aflicciones, Pablo era consciente de la presencia consoladora de Dios. Para nosotros el término consolación significa generalmente consuelo en tiempos de dolor, pero en el Nuevo Testamento tiene un sentido más amplio. Se refiere al aliento y a la exhortación que proceden de uno que está a nuestro lado en tiempos de necesidad. Deberíamos estar presentes, acompañar a nuestros hermanos en la soledad y en el dolor, en oración y ruego ante el trono de la gracia de Dios. Y su palabra dice, el Dios cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Segundo punto, la depresión de Elías. Y Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Por la gracia de Dios, esta oración no fue contestada. De hecho, Elías fue uno de los pocos profetas, de los pocos hombres de Dios que figuran en la Biblia, que fue traspuesto al cielo. En un carro, dice, de fuego, caballos de fuego, fue traspuesto al cielo. Y eso lo encontramos en 2 Reyes 2:11. El nombre Elías significa Jehová es mi Dios. Es considerado junto con Moisés el profeta más importante en el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús se encuentra con ellos dos, en el monte de la transfiguración. Estaba el Señor al medio, estaba Moisés y estaba Elías. Moisés, muchos de los eruditos dicen que representaba la ley, y Elías, la iglesia arrebatada. Elías había alcanzado en su momento una gran reputación en Israel, mucho más que los demás profetas. Y sin embargo, en propias palabras del autor a la epístola Santiago, en 5:17 va a decir así, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Alguien que podía también atravesar una crisis de fe e incluso caer en la depresión. En un principio vemos a Elías valiente, audaz, tenaz, victorioso, alguien que experimentaba el poder sobrenatural de Dios con facilidad y en todo momento para realizar las obras más extraordinarias desafió a Acab y a su esposa Jezabel, derrotó a los profetas de Baal y de Acera, hizo caer fuego del cielo, parecía alguien invencible, lleno de la presencia de Dios. Pero de repente, en el capítulo 19, nos encontramos con un Elías que está depresivo. La depresión es un estado mental caracterizado por un bajo estado de ánimo, sentimientos de tristeza asociados a las alteraciones del comportamiento y del pensamiento. Elías, temeroso, huyendo como un cobarde, estaba agotado al extremo, deprimido y queriendo morir. ¿Qué lo llevó a ese estado tan lamentable? ¿Cómo de un instante a otro caer en un lugar tan alto, de un lugar tan alto a un lugar tan bajo? ¿Qué hizo y cómo batalló con su depresión? ¿Cómo la atravesó? En un momento dado dijo, no soy yo mejor que mis padres. Este es Elías. Dios
lo dejó, como si lo hubiera abandonado a su depresión, para mostrar que cuando era valiente, lo era por el poder que Dios le confería. Mientras que dejado a sí mismo, no era mejor que sus padres. Elías había pasado mucho tiempo trabajando de manera incansable para el Señor. En esa época, siglo IX a.C., reinaba el rey Acab y su esposa Jezabel. Y dice en 1 Reyes 16:30, quienes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de ellos. Acá comenzó a servir a los ídolos de su esposa, por lo que la adoración a Baal se terminó generalizando en Israel. Elías había caído en el desánimo, en la desesperanza, en la desesperación. Había trabajado y orado mucho para que el pueblo se arrepintiera y se convirtiera a Jehová. Sin embargo, sus expectativas no habían llegado a cumplirse. Todos sus esfuerzos parecían haber sido en vano. Muchas veces, hermanos, trabajamos para el Señor, lo hacemos fervientemente y de pronto no vemos resultados. Parece que ha caído en saco roto, pero la palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía. Ni siquiera Elías buscó el consejo de Jehová, algo inusual en el profeta. Decidió huir al desierto. En un principio, Elías había ido a refugiarse allí para salvar su vida. Caminó aproximadamente unos 113 kilómetros en un día de camino. Se sentó bajo un arbusto de frutos aromáticos y clamó a Dios para que le quitase la vida. Claramente estaba sufriendo una depresión. Ese padecimiento que afecta a la persona en su totalidad y impactándola negativamente a nivel espiritual, mental, emocional y físico. ¿Cómo Dios maneja la depresión de Elías? Dios dice que envió un ángel para que cuidara de las necesidades físicas de Elías, dejándolo descansar y proveyéndole de alimento. Tan solo lo despertó para que comiera. Dios sabía que su cuerpo estaba agotado y necesitaba recuperar las energías. Y en 1 Reyes 19, 5 al 6 dice, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí, en donde dice el ángel de Jehová, es una cristofanía, es la misma presencia del Señor. El espíritu necesitaba ser alimentado y el cuerpo también necesitaba alimento. Cosas pequeñas como la comida y el descanso son elementos que ayudan a un siervo de Dios deprimido. Luego Elías caminó por el desierto por 40 días, alrededor de 320 kilómetros, hacia el monte Horeb, también conocido como el monte de Sinaí. Y hago un paréntesis. Diríamos que no solo de pan vive el hombre. Dios le sostiene vivo durante 40 días sin otro alimento, como lo había hecho ya con Moisés y con Jesús en el desierto. Esto demuestra que Dios no demandó una recuperación inmediata de Elías. Él permitió que el profeta tuviera tiempo para recuperarse de su depresión espiritual, desde que huyó a las amenazas de Jezabel,
Elías en ningún momento pidió consejo y ayuda a Dios. Tampoco buscó refugio en él. Y esto me llama poderosamente la atención, que un profeta que había vivido tantos milagros de parte de Dios, en esa época se olvidó de levantar la mirada al cielo. Pero vemos lo amoroso que es Dios para con sus siervos. Sin embargo, Dios es paciente con sus hijos y no lo abandonó en ningún momento. Todo lo contrario, Él esperó a su siervo hasta que éste pudiera abrir su corazón y escuchar así su palabra. Esto no suele suceder, y más con la pandemia, la cual estamos atravesando. Tal vez nos sintamos solos, desalentados, deprimidos. La depresión se parece mucho al andar y al vagar sin sentido de Elías en el desierto, siendo que era un canal del poder de Dios mediante la palabra y la acción. Uno se refugia en el sueño, sin siquiera preocuparse por comer ni beber. Se aleja de todo, introduciéndose más y más en la soledad. Y en algunas ocasiones la depresión te puede arrastrar a no leer la palabra, a no orar. Uno de a poco también se va alejando de Dios, a veces dudando de que el Señor lo quiere proteger y ayudar. Esto se encuentra en su palabra para que sepamos, queridos hermanos, que esto también le puede suceder a los grandes profetas de Dios. Cuando Elías finalmente llegó a Oreb, un paréntesis, quizás ningún lugar de la tierra está asociada más con la presencia manifiesta de Dios que ese monte sagrado. Allí se metió en la oscuridad de una cueva. Hermano, ¿te has metido en la oscuridad de una cueva? ¿Estás en una gran tristeza? El Señor siempre está a tu lado para tenderte una mano, como lo hizo con Elías. Pero Dios lo acompañó durante todo ese trayecto. Recuerda, querido hermano, querida hermana, lo que dice Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Dios no lo juzgó, ni lo reprochó. Y esto me hace acordar un poco a la oración sumo sacerdotal que hizo el Señor. En ningún momento el Señor dijo nada en contra de los discípulos, sabiendo que lo iban a abandonar, sabiendo que le iban a negar. El Señor lleva esa oración al trono de la gracia sin mencionar nada de esto. Menciona todo lo positivo. No reprochó nada el Señor en aquella oración sumo sacerdotal tampoco, como Dios lo estaba haciendo con Elías. Él entendía la situación que su siervo estaba atravesando y lo alentó más de una vez a pensar por qué llegó allí. ¿Qué lo llevó a terminar en ese lugar? El Señor le entiende. El Señor te entiende también. No te va a reprochar nada y te anima a unirte a Él en una estrecha comunión con el Señor. Dios siempre fue cuidadoso y tierno en su trato con Elías. Y lo es con nosotros, hermanos. Dios es un Dios cuidadoso y tierno en todas las situaciones por las cuales podemos estar atravesando. Con suavidad lo ayudó a que apartara su mirada de los problemas y sus limitaciones y lo pusiera en Él, que Él pusiera la mirada en Dios. Dios le hizo una pregunta en el versículo 9b. ¿Qué haces aquí, Elías? Usó una pregunta para que Elías saliera de su encierro y pudiera sincerarse, confesarle qué era lo que realmente lo estaba angustiando. Es así que finalmente el profeta respondió.
Y qué hermoso cuando nosotros tenemos todas estas situaciones que vivimos y podemos abrir el corazón al Señor y podemos decir lo que tenemos dentro de nuestro corazón, como lo expresó Elías. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Si alguien está pasando por esta situación, Dios busca que nosotros le digamos lo que realmente nos está angustiando, abrir nuestros corazones y pedirle al Señor que nos saque de esta crisis. También Dios ha puesto al alcance de nuestras manos distintas herramientas, tales como profesionales de la salud, medicamentos, tratamientos, etcétera, que pueden ser de mucha ayuda y que es lícito utilizarlos para nuestro bienestar. Siempre recuerdo cuando el Señor estuvo frente a la tumba de Lázaro. Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, el Señor dijo que quitaran la piedra. ¿El Señor la podría haber quitado? Sí. El Señor, sin quitarla, podría haber sacado a Lázaro de la tumba. Sin embargo, lo que podía hacer el hombre, el Señor lo mandó que lo hiciese, que quitara la piedra. Después dijo, Lázaro, ven fuera. Y cuando Lázaro salió, le dijo a los que estaban allí, desatadle. Así que todo lo que está al alcance de nuestras manos lo debemos hacer. Lo que no está al alcance de la mano, el Señor lo va a hacer. Y eso es muy importante, hermano. Pero hay heridas, hay necesidades del ser humano en lo más profundo de su corazón, que solo el Señor puede curarla. Nada más que el Señor. Elías había caído en una crisis de fe y dudó de que Dios podría protegerlo contra las amenazas de Jezabel. También dudó de la soberanía de Dios, por lo que le preocupaba ser el único profeta que había quedado en todo Israel para defender la causa. Si bien Dios usa personas, individuos para llevar a cabo sus planes, nunca depende de ellos para lograr sus propósitos. Por esa razón, le ordenó que saliera de la cueva para mostrarle que Dios mismo debía ser su único refugio. Su invitación a encontrarse con Él servía para corregir su limitada visión de las cosas, especialmente en relación a la soberanía de Dios. Antes de que Elías saliera de la cueva, 4 eventos sucedieron, de las cuales 3 fueron espectaculares. En 1 Reyes 19, 11 y 12 dice así: y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Sal fuera, Elías, ponte en el monte delante de Jehová. Dios sabía lo que el deprimido y desalentado Elías necesitaba. Él necesitaba un encuentro personal con Dios. Él sabía que había algo que faltaba en su experiencia. He aquí que Jehová pasaba. Dios se presentó a Elías, primero para mostrarle en donde él no estaba. El Señor no estaba en el poderoso viento, no estaba en el poderoso terremoto, ni siquiera en el fuego. Tal vez Elías probablemente buscaba a Dios en manifestaciones dramáticas, espectaculares. Ciertamente Dios algunas veces aparece de esta manera. En ninguno de estos 3 primeros se encontraba Jehová. Elías se percató de ello y solo reconoció
la presencia de Dios cuando escuchó ese pequeño y delicado sonido. Fue solo cuando oyó ese suave murmullo que Elías, dice la palabra, cubrió su rostro con su manto en una actitud de adoración y en un claro acto de reverencia. Elías salió de la cueva. Y viene de nuevo la pregunta de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí escondido, Elías? Tal vez hoy te sentís en soledad, te sentís deprimido, te sentís angustiado, sin fuerza para caminar. Te entiendo, porque yo en ciertas ocasiones me he sentido así. Hubo un momento en mi vida que me sentí un poco Elías. Hubo un momento en que estuve en un momento muy triste y nunca me voy a olvidar, jamás me voy a olvidar, de que cuando una vez aquí en este lugar terminó la reunión, se me acercó un hermano, un querido hermano, y me dijo: Luis, vení conmigo a esa piecita. Fuimos a la piecita y allí nos sentamos y dice: quiero orar por vos. Él sabía que yo estaba deprimido, que estaba pasando por una depresión. Y él oró por mí. Y de pronto se para y viene hacia donde yo estaba. Yo estaba sentado todavía. Y me dice: ponete en pie, Luis. Y quedamos muy cerca el uno del otro. De pronto él me dice: Luis, te quiero dar un abrazo. Y él me dio un abrazo. Y ese abrazo jamás me lo voy a olvidar. Por eso es muy importante, hermanos, que cuando hay personas que pasan estas situaciones, nosotros estemos a su lado dando un abrazo de consuelo. Pero te quiero decir que lo que me ha sostenido ha sido mi fe puesta en Dios. En ese momento me sostuvo la fe puesta en Dios. Y he recién recitado de memoria ese salmo tan hermoso que lo hice carne. El salmo que dice: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Realmente puse la mirada en Dios, el Padre más maravilloso del mundo, mi Salvador, mi Señor, mi todo. Debes saber, hermano, hermana, que no estamos solos en cualquier situación en la cual nos encontremos o problema que estemos pasando. Dios está con nosotros. Jesús prometió que estaría siempre con nosotros hasta el fin. Mateo 28:20 dice: aférrate, Mateo 28:20, disculpen. Dice: aférrate fuerte a Jesús. Él nunca te dejará. Su Santo Espíritu nos consuela y está con nosotros para cuidarnos y darnos aliento. Tal vez esté esperando una respuesta de su parte y siente que no te contestas. No te contesta. Búscalo más y más. Lee su palabra. Confía en Él y Él hará en su tiempo. Y recuerda que sus tiempos no son nuestros tiempos. Y eso es muy importante, hermano. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Por eso el Señor nos manda a esperar a su debido tiempo, los tiempos de Él. Y termino con este precioso texto que ha sido de mucha bendición para mi vida y para la vida de muchos hermanos, que se encuentra en Isaías 41:10 y 13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dios es para nosotros un estímulo. No temas. Dios para nosotros es un compañero. Yo estoy contigo.
Dios para nosotros es nuestro intercesor. No desmayes. Dios es nuestro Padre. Yo soy tu Dios. Dios es el dador de la fuerza. Yo te fortalezco. Es Dios mi ayudador. Siempre te ayudaré. Y es Dios mi sustentador. Siempre te sustentaré. Y cuando dice siempre, es siempre. No es hoy y mañana no. Elías, sal de esa cueva y haz la obra que Dios ha preparado para ti. Hay mucho para hacer todavía. Y Dios en estos momentos también te dice a ti, si estás refugiado en algún lugar, si estás en soledad, si estás deprimido, te dice que salga de la cueva, porque hay mucha obra para hacer por delante y Dios va a estar contigo hasta que esa obra sea cumplida como fue cumplida en Elías. Que Dios realmente bendiga su palabra, como me ha bendecido a mí cuando he estudiado y he visto un poco lo que pasa también con estos hombres que han servido tanto a Dios, que son hombres como nosotros, con las mismas condiciones que tenemos nosotros, con las mismas fuerzas y con las mismas debilidades. El Señor te bendiga y través de Él y siempre lo mires a Cristo. Amén. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero comer y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario a recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa cruz.